Algunos hombres sueñan con construir imperios. Otros sueñan con poseer castillos. Pero muy pocos logran ambas cosas. Fernando Álvarez era uno de esos hombres raros. Un empresario español de origen humilde que, a través de su determinación y visión empresarial, había acumulado una fortuna extraordinaria. Y con esa fortuna, realizó su sueño más ambicioso, adquirir un castillo medieval. No era cualquier castillo. Era una fortaleza del siglo XV, ubicada en una región montañosa del norte de España, con torres de piedra que se elevaban hacia el cielo, con muros de varios metros de espesor construidos para resistir asedios, con mazmorras, con pasillos secretos, con toda la magia y el misterio de la Edad Media preservados en piedra y acero. Fernando lo vio como su legado definitivo. Un castillo donde su familia viviría durante generaciones. Un lugar que restauraría cuidadosamente, que convertiría en un destino turístico privado, un símbolo de su éxito que permanecería en pie por siglos después de su muerte. El hombre que nació sin nada terminaría siendo el dueño de un castillo. Era la culminación perfecta de una vida de trabajo incesante. En el año 2001, Fernando Álvarez se mudó al castillo con su esposa y sus empleados más cercanos. Los trabajos de restauración habían comenzado. Se contrató a arquitectos especializados en patrimonio medieval. Se trajeron artesanos de toda España. Se importaban materiales de restauración de países europeos especializados en preservación histórica. Fernando pasaba prácticamente cada día en el castillo, supervisando personalmente cada aspecto de la restauración. Caminaba por los pasillos de piedra. Examinaba cada torre. Descubría nuevas áreas mientras se limpiaba y restauraba la estructura. Era como un arqueólogo, como un explorador dentro de su propia fortaleza. Durante estos primeros meses en el castillo, Fernando comenzó a notar algo intrigante. En los planos originales de la construcción medieval, que había obtenido de archivos históricos, había referencias a pasadizos secretos. Estos pasadizos eran comunes en fortalezas de esa época. Se utilizaban para escape en tiempos de asedio, para transportar suministros sin que los enemigos los detectaran, para propósitos militares estratégicos. Fernando se obsesionó con encontrarlos. Pasaba horas estudiando los planos. Buscaba anomalías arquitectónicas. Medía paredes. Golpeaba superficies buscando espacios huecos. Sus empleados lo veían fascinado, como si estuviera persiguiendo un tesoro. Y de cierta manera, lo estaba. Entonces, en octubre de 2001, desapareció. No fue un evento dramático con policías y helicópteros. Simplemente, Fernando no se presentó a las reuniones programadas. Su esposa lo buscó en el castillo. No lo encontró. Revisó sus oficinas, sus habitaciones, sus espacios favoritos. Nada. Llamó a sus empleados. Nadie lo había visto desde la noche anterior. A medida que pasaron las horas sin noticias suyas, el pánico se instaló. Se llamó a la policía local. Se iniciaron búsquedas. Se examinó toda la propiedad. Se revisaron los registros de entrada y salida. No había evidencia de que hubiera salido del castillo. Pero tampoco estaba dentro de él. Era como si se hubiera esfumado en el aire. Los investigadores fueron meticulosos. Revisaron cada habitación. Examinaron los sótanos. Buscaron en las torres. Verificaron los pasadizos conocidos. Entrevistaron a todos los empleados. Pero no encontraron absolutamente nada que explicara su desaparición. No había evidencia de lucha. No había dinero faltante. No había signos de que hubiera sido secuestrado. Las teorías comenzaron a proliferar. ¿Se había suicidado? ¿Había decidido abandonar su vida anterior y comenzar de nuevo en otra identidad? ¿Había sido víctima de un accidente en el castillo y su cuerpo había sido escondido? ¿Había sido asesinado por alguien cercano a él? Pero sin evidencia concreta, sin un cuerpo, sin un móvil claro, el caso se hizo cada vez más frío. Los meses pasaron. Luego los años. Fernando Álvarez se convirtió en uno de esos casos de desaparición que permanecen sin resolver, que se mantienen en archivos policiales, que ocasionalmente resurgen cuando alguna nueva teoría emerge. Su esposa eventualmente declaró su muerte por desaparición prolongada. Los activos de su empresa fueron distribuidos según su testamento. La restauración del castillo se ralentizó, luego se detuvo. El lugar comenzó a deteriorarse nuevamente, como si la ausencia de Fernando hubiera detenido todo el progreso que había comenzado. 18 años pasaron. Era 2019. Un nuevo propietario había adquirido el castillo en los años anteriores.
Era un hombre de negocios británico que planeaba convertir la fortaleza en un hotel de lujo de 5 estrellas. Un destino exclusivo para la élite europea que buscaba experiencias auténticas de la Edad Media con todas las comodidades modernas. Los trabajos de restauración comenzaron nuevamente, pero esta vez con un enfoque diferente. No era una restauración histórica cuidadosa, sino una modernización funcional. Se instalaban sistemas eléctricos contemporáneos. Se añadían tuberías de agua. Se creaban espacios para ascensores y escaleras modernas. Durante estos trabajos, los constructores descubrieron algo que los investigadores originales habían pasado por alto. O quizás, simplemente, no habían sabido dónde buscar. En una sección de la pared del ala norte del castillo, los constructores encontraron una irregularidad. Una sección donde las piedras no encajaban perfectamente con las adyacentes. Era tan sutil que prácticamente era invisible a menos que alguien supiera exactamente qué buscar. El constructor original de aquel pasadizo había hecho un trabajo extraordinario disimulándolo. Los trabajadores, intrigados, comenzaron a investigar. Usando herramientas especializadas, lentamente retiraron las piedras que ocultaban la entrada. Detrás había un pasadizo. Oscuro, largo, que penetraba profundamente en las entrañas del castillo. El propietario fue llamado. Decidió que antes de continuar, debería contactar a las autoridades. Algo sobre la antigüedad del espacio, sobre la forma en que había sido ocultado, le hizo sospechar que podría contener algo importante. La policía llegó. Los expertos en patrimonio histórico fueron convocados. Y juntos, con cuidado extremo, entraron al pasadizo. Lo que encontraron heló la sangre de todos los presentes. En el fondo del pasadizo, aproximadamente 50 metros dentro de la fortaleza, había un esqueleto. Estaba acostado en el piso de piedra, con los restos parcialmente cubiertos por ropa que se había desintegrado con el tiempo. Pero lo más notable no era simplemente la presencia del esqueleto. Era lo que lo rodeaba. Había joyas. Montones de joyas. Diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, todas montadas en oro y plata. Había collares, anillos, pulseras, diademas. Había monedas antiguas de oro. Había artefactos de valor incalculable. Los expertos en criminología fueron traídos. El esqueleto fue fotografiado, documentado y cuidadosamente recolectado. Se tomaron muestras de ADN. Se enviaron análisis dentales para comparación. Se realizaron pruebas de carbono 14 para determinar la antigüedad de los restos. Los resultados fueron confirmados dentro de 2 semanas. El esqueleto era de Fernando Álvarez. Los restos databan de aproximadamente 2001, alineándose perfectamente con su desaparición. El hombre que había desaparecido 18 años atrás había estado dentro de su propio castillo durante todo ese tiempo. Pero entonces surgió la pregunta que consumió a investigadores y expertos: ¿cómo Fernando Álvarez terminó en un pasadizo medieval secreto? ¿Cayó? ¿Fue empujado? ¿Se perdió buscando el pasadizo y no pudo encontrar la salida? Se realizaron simulaciones. Se examinaron los ángulos de caída basándose en cómo el cuerpo yacía. Se analizaron los traumas óseos. Lo que los expertos encontraron fue inquietante. No eran consistentes con una caída accidental. Había evidencia de trauma contundente significativo. Había fracturas en patrones que sugerían violencia intencional. Fernando Álvarez no había simplemente tropezado en la oscuridad. Había sido atacado. Había sido golpeado repetidamente. Y luego había sido dejado en el pasadizo para morir. ¿Pero quién? ¿Quién tenía acceso al castillo? ¿Quién sabía sobre el pasadizo? ¿Quién tenía motivo para asesinar a Fernando Álvarez? La investigación se reabrió. Se revisaron todos los empleados que habían trabajado en el castillo en 2001. Se examinaron sus historiales. Se buscaron conexiones criminales. Y entonces, un nombre emergió. Era un restaurador de arte que había sido contratado para trabajar en la reconstrucción de algunas de las obras maestras dentro del castillo. Un hombre que había pasado semanas dentro de la fortaleza. Un hombre que tenía acceso sin restricciones a todas las áreas, incluyendo las que estaban siendo restauradas. Cuando fue interrogado, inicialmente negó cualquier conexión con el crimen. Pero conforme las pruebas fueron presentadas, conforme fue demostrado que su ADN había sido encontrado en los restos, su resistencia se derrumbó. Su historia fue una de obsesión, de resentimiento y de codicia.
Había estado trabajando en el castillo cuando Fernando anunció un descubrimiento importante. Había encontrado el pasadizo secreto. Y más importante aún, dentro del pasadizo, había encontrado una cámara secreta. Una cámara que contenía un tesoro de la Edad Media. Artefactos valiosos, joyas que valían millones de euros, posiblemente artefactos robados o perdidos durante guerras medievales. Fernando le había contado al restaurador sobre el descubrimiento, quizás porque estaba emocionado, quizás porque confiaba en él. El restaurador supo entonces que existía un tesoro en el castillo. Un tesoro que podría cambiar su vida. Comenzó a planear. Observó a Fernando. Notó que frecuentemente exploraba nuevas áreas del castillo. Lo siguió un día y lo vio entrar al pasadizo. Ahora sabía dónde estaba la entrada. Una noche, cuando Fernando estaba nuevamente explorando el pasadizo, el restaurador lo confrontó. Exigió una parte del tesoro. Fernando se negó. Argumentó que los artefactos eran patrimonio histórico, que debían ser preservados en museos, que no podían ser vendidos. La rabia del restaurador estalló. Era la oportunidad de su vida, siendo rechazada. Atacó a Fernando. Lo golpeó repetidamente con una herramienta de trabajo. Fernando intentó defenderse, pero estaba desarmado, sorprendido, superado. Cayó. El restaurador, asustado ahora por lo que había hecho, decidió ocultarlo todo. Selló la entrada del pasadizo con piedras, reconstruyendo cuidadosamente el camuflaje. Abandonó el castillo esa noche, con la intención de nunca volver. Nunca tomó nada del tesoro. Aparentemente, después de haber cometido el asesinato, su motivación desapareció. O quizás, sabía que cualquier intento de vender artefactos históricos tan distintivos lo delataría inmediatamente. Fernando Álvarez fue condenado a cadena perpetua. Pasará el resto de su vida en prisión, sabiendo que terminó la existencia de un hombre sobre una acusación teórica de tesoro. Pero la historia no terminó ahí. Las joyas encontradas en el pasadizo fueron catalogadas y valuadas. Los expertos determinaron que el tesoro tenía un valor aproximado de 3 millones de euros. Muchas de las piezas fueron identificadas como pertenecientes a la época medieval, posiblemente robadas durante las cruzadas o durante conflictos internos de la península ibérica. El debate ético sobre el tesoro fue intenso. ¿A quién le pertenecía? ¿A Fernando Álvarez como propietario del castillo en el momento del descubrimiento? ¿Al gobierno español como patrimonio histórico nacional? ¿A museos europeos que reclamaban que ciertos artefactos habían sido robados de sus instituciones? Después de años de litigio, se llegó a un acuerdo. El tesoro fue dividido. Algunas piezas fueron devueltas a museos europeos de los cuales habían sido robadas durante guerras pasadas. Otras fueron añadidas a museos españoles como parte del patrimonio cultural nacional. Las piezas que no pudieron ser identificadas con un origen específico fueron valoradas y el dinero fue utilizado para establecer un fondo en nombre de Fernando Álvarez, que financiaba programas de educación histórica y arqueológica en España. El castillo fue finalmente completado como hotel de lujo. Pero con una diferencia. El pasadizo fue preservado como un memorial. Visitantes pueden descender a las profundidades de la fortaleza y ver el lugar donde Fernando Álvarez pasó sus últimos momentos. El lugar donde fue atacado. El lugar donde murió. El lugar donde permaneció durante 18 años antes de ser descubierto. La esposa de Fernando pasó los años finales de su vida visitando el castillo regularmente. Pasaba horas en el pasadizo, en silencio, reflexionando sobre el hombre que había amado, sobre sus sueños de legado y de castillos, sobre cómo su ambición lo llevó a conocer a alguien que terminaría siendo su asesino. Este caso representa múltiples tragedias superpuestas. La tragedia de la ambición desenfrenada. La tragedia de la confianza violada. La tragedia de un asesinato que pudo haber sido evitado. Y la tragedia de 18 años de incertidumbre para aquellos que lo amaban. Lo que este caso nos enseña es que el éxito material, incluso la posesión de castillos y tesoros, no nos protege de la violencia. Que la confianza puede ser mal interpretada como debilidad. Que los secretos guardados en las paredes durante siglos pueden revelar verdades oscuras cuando finalmente son expuestos. Fernando Álvarez logró su sueño de poseer un castillo medieval. Pero no pudo completar su visión. Su legado no es el castillo restaurado o el hotel de lujo, sino un misterio que fue finalmente resuelto. Es una historia que se cuenta, que se recuerda, que inspira documentales y debates. En una forma que quizás nunca imaginó, su nombre permanecerá en la historia.
No como el hombre que compró un castillo, sino como el hombre cuyo esqueleto fue descubierto en un pasadizo medieval 18 años después de su muerte. El castillo sigue en pie. Los turistas visitan. Caminan por los mismos pasillos de piedra donde Fernando caminó. Ven la misma vista del paisaje español que él vio. Pero ahora, saben la verdad. Saben que dentro de esas paredes de piedra, secretos fueron guardados durante casi 2 décadas. Secretos de tesoros y de muerte, de ambición y de violencia. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te ha mantenido completamente enganchado. Si verdaderamente te interesa conocer más misterios que permanecieron sin resolver durante años antes de ser finalmente expuestos, si quieres entender cómo la verdad emerge incluso después de décadas, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. Activa tus notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte este vídeo con alguien que disfrute de historias de crimen real, de tesoros históricos, de castillos con secretos oscuros. Comenta abajo cuál fue la parte más perturbadora de esta historia para ti. Porque aquí, en este canal, traemos las historias reales que desafían toda lógica, que mantienen a la audiencia cautivada, que nos recuerdan que la vida a veces es más extraña y más oscura de lo que la ficción puede imaginar.